Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito, Virgilio de Sirene, para darles la bienvenida y comentarles que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi autorización para resubir mi contenido. Asimismo, invitarlos a participar de las rememoraciones en vivo, ya sea en este mismo canal o en Twitch. Estamos leyendo novelas de Warhammer casi todos los días del mes. Por lo menos 25 días de cada mes estamos leyendo Warhammer. Los links están en la descripción de este video. También pueden seguirme en mi otro canal de lecturas que no son de Warhammer, La Rana que Narra, link también en la descripción. Y a quienes quieran apoyar mi trabajo, los invito cordialmente a mi Patreon, enlace en la descripción. Y ahí podrán encontrar los capítulos editados / mejorados, ya con música, efectos de sonido y el corte de las partes innecesarias. Y si se convierten en Patreons, también tendrán ahí el voto para decidir cuáles son las próximas novelas o relatos que estaremos leyendo. Sin más preámbulos, demos inicio a la función de hoy. ¡Que disfruten! Entonces, mi querida gente de Terra, aquí por órdenes del Adeptus Administratum, vamos a leer uno de los relatos que aparecen en el libro de nuestro querido amigo Pequeño Horus, o sea, en el libro que ha sido entregado por nuestro querido hermano Pequeño Horus. ¿Qué? No es ese. ¿Qué? Esperen un momento, parece que hay un cambio de planes o algo, no entendí bien. Pero no íbamos a leer algo del libro que me regaló Pequeño Horus. No era de este. Ya. Perdón. Totalmente error mío, querida gente de Terra. Lo que pasa es que yo había entendido por los memos que me mandan, pero bueno, yo les he comentado en más de una ocasión, ¿no? Que son demasiados memos y que de repente esto genera una suerte de confusión, porque hay algunos que son heréticos, otros que son lealistas, otros que son spam prácticamente. Me llegan muchas cartas así de admiradores que me elogian debido a mi infinita belleza. Pero no se preocupen, yo no dejo que me afecte el ego así como Fulgrim, no, yo eso lo tomo como que deben ser muestras de gentileza nomás, entonces no llegamos a mayores. Pero bueno, yo había entendido en los memos que íbamos a leer un cuento de aquí, del libro que fue entregado por Pequeño Horus, pero resulta que no, entonces aquí me van a hacer la actualización. Sí, por favor, adepto, sí, me actualiza por favor la pantalla. Sí, ahora. Ahí estamos, así que eso es lo que vamos a leer. No era del libro de Pequeño Horus, era el... Uy, ¿qué he hecho? Esperen, un momento. Ahí. Era el relato Pequeño Horus. Ya, pucha. Bueno, entenderán que uno fácilmente se podía equivocar, pues así no estaba tan lejos. Pues no era del libro de Pequeño Horus, sino era el relato Pequeño Horus. Ya, pues entonces, querida gente de Terra, ya tenemos todo listo para empezar. Y nótese que este es un relato que está dentro de el libro número 11, que es La Guerra Sin Fin. A ver, esperen un momento, no, me estoy hueveando. Esperen un poquito. Oye, ¿en cuál estaba? Era el libro 11... esperen, tengo que actualizar porque recién hoy he subido la cuestión. Denme un instante, tengo que reiniciar mi aplicación de lectura y con eso tenemos todo listo para empezar. No, perdón, es en la era de la oscuridad. Ahí es donde, a ver, sí. Es en la era de la oscuridad donde aparece este relato que es, a ver, el libro 16, perdón. Libro 16. Bueno, de todas formas, les comparto muy rápidamente para no demorar más. En ese libro sale un tío muy guapo, nos dice Pequeño Horus, y
Efectivamente, pues efectivamente, el señor de la guerra, me imagino que se refiere. Ah, bueno, pero indirectamente sí, pues sí, pequeño Horus es igual al señor de la guerra, es indirectamente guapo. Así que toda la razón, amigo mío. Aparece un gran señor. Muy bien, entonces vamos a dar lectura a el relato corto, Pequeño Horus, del autor Dan Abnett. Empezamos con una cita. Toma el aspecto de una flor inocente, pero sé la serpiente que hay bajo ella. Litus, comentarios. Hablemos del pequeño Horus Aximand. Su rostro se asemejaba a una media luna y su disposición, según sus humores, tendía hacia la melancolía. Muchos pensaban que eso explicaba su estado de ánimo predominante de pesar y lucha interna, aunque él frecuentemente lo negaba. La gente no comprende bien el humor melancólico, decía. Pensáis en ello de un modo demasiado literal. De hecho, posee la cualidad propia del otoño. Es el espíritu del cambio contemplativo, el acelerador de la muerte, el que permite la llegada de los comienzos y de los finales. El otoño limpia el mundo para que pueda aparecer uno nuevo. Ese es mi propósito. No estoy triste. Por supuesto, una vez le colocaron de nuevo la cara, el único aspecto que volvió a mostrar el resto de su vida fue el de estar enfurecido. Por supuesto, una vez le colocaron de nuevo la cara, el único aspecto que volvió a mostrar el resto de su vida fue el de estar enfurecido. Fin de sección. Continuamos. Morada se interponía en su camino y era necesaria una iluminación. Sus habitantes, los moradores, no eran unos ignorantes recién salidos de las costumbres antiguas. Las sombras de la vieja noche habían sido eliminadas ya de su sociedad y habían permanecido sometidos desde su recuperación 32 años antes. Los moradores habían proporcionado 80 magníficos regimientos leales a los ejércitos de la cruzada. Sin embargo, Istvan estaba muy fresco en la memoria y los rumores sangrientos de aquella infamia ya se habían extendido. Se había producido una serie de feroces batallas en los sectores Momed, Instar y Oqued. El instigador había sido un líder de la 10ª de Hierro, un jefe de combate del clan Sorgol llamado Shadrach Meduson. Era él quien dirigía las unidades leales contra la 63ª flota expedicionaria del Señor de la Guerra que se acercaba. Meduson y sus unidades habían llegado demasiado tarde como para ayudar a su señor de los Manos de Hierro en Istvan V. La rabia y una venganza calculada ardían en su corazón de aleación. Había reunido a 58 batallones del ejército imperial, además de varias hordas guerreras de las colmenas de vacío de Momed, una flotilla de naves de asedio de Nahan Istar, una compañía a medio recomponer de los salamandras, unos cuantos destacamentos del Mechanicum y una fuerza de incursión de los cicatrices blancas a las que se le había asignado aquella nueva misión cuando regresaban al frente de guerra en Kondax. Morada, con sus ciudades fortificadas, sus baterías orbitales, sus academias navales y sus 8 millones de excelentes soldados veteranos, serían la piedra angular de la línea de defensa de Meduson, y hasta el más estúpido se daría cuenta de que los ancianos de Morada jamás traicionarían al emperador. Así pues, era un asunto de prioridad máxima que se iluminara con rapidez su ignorancia, antes de que siguieran al decidido hijo de Medusa. Fin de sección. Denme un segundito, por favor, que justo empezó a sonar este celular, pero qué suerte que nos agarró en la pausa. Ya, perfecto. Bueno, como fue cortito, voy a continuar nomás.
Era el rostro de Aximand el que le había hecho ganarse su sobrenombre, aunque no era el único guerrero de la 16ª Legión que se parecía a su primarca. Para muchos, incluido el primer capitán, la genética selectiva les había garantizado algo así. Eran hijos, verdaderos hijos entre todos los hijos. Aximand era el que más se le parecía de todos. No se trataba tan solo del rostro, sino que había algo en su actitud general. Por supuesto, también se llamaba Horus, un nombre muy cazónico, muy común, que además se había hecho muy popular debido al primarca. Todos eran hijos de Horus, al fin y al cabo. Pequeño Horus. Así lo llamaban, tanto de un modo afectuoso como burlón. Pequeño Horus Aximand. No había nada pequeño en él. Era capitán de la 5ª compañía y uno de los 4 miembros del Mournival. «Aquel que sirve aquí como capitán será como un primarca en compañía de otros», declaró Abaddon, y se refería a Aximand cuando lo dijo. La reconstrucción de la cara le dejó una cicatriz, le cambió la expresión del rostro por completo y alteró el asentamiento de los músculos. De alguna manera, aquel error, aquella imperfección, lo hizo parecerse más a Horus, no menos. El acero forjado en Medusa tiene un filo excelente. Fin de sección. Y aquí voy a hacer un breve comentario que, sinceramente, así pido disculpas si no me lo esperaba, o no sé qué tan relevante será esto, pero la reconstrucción de la cara, así como que ahí... Afortunadamente hay mucho por explicar y voy a pedir por favor que aquí nuestros hermanos, hermanas que sepan, así se abstengan de la explicación por ahora, para que todavía haya un margen de sorpresa, digamos, eso yo no lo sabía. Creo que no hemos caído en el territorio así terrible del spoiler, pero hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí que no sabíamos y que supongo en algún momento contarán. ¿Qué le pasó en la cara a pequeño Horus? Claramente, o sea, no creo que haya sido en la pelea contra Taric, no, porque ahí no mencionaban nada de eso. Es posterior a Istvan 3, capaz fue algo en Istvan 5, porque ahí estaba peleando, digamos, esa fue la última vez que lo vimos. En Fulgrim estaba en Istvan 5, y recuerdo que decía el Graham ahí que estaba dando espadazos mecánicamente, así como que un poco como ido estaba, así, y con una expresión de sorpresa, de desaliento así en el rostro, estaba impactado. Pero bueno, ahí dejemos flotando eso de que algo le pasó en la cara. Ay, bueno, ahí pequeño Horus dice, nota, me cortaron la cara. Bueno, más allá... Ah, ya. No fue Taric, pero le pasó algo antes de eso. Ya, supongo que en algún momento veremos qué ha pasado ahí. Así que, bueno, aprovecho también la pequeña pausa para dar la bienvenida a... A ver, espérate, visto que llegó... Veo que Endika está ahí presente en el stream. Bienvenido, amigo mío, gusto verlo. Y Alejandro, bienvenido también, amigo mío. Gusto tenerlos presentes. Bueno. Continuemos. Como son cortitas aquí, voy a esperar a un poquito. ¡Ay, hay una! ¡Qué bien que no empecé! Un saludo también. Bienvenido a nuestro querido Demoledor. Bienvenido, amigo mío. Muy bien. Entonces, ahora sí, sigamos. Tenía un sueño que nunca compartía con nadie. El primer capitán Abaddon había proclamado a los 4 vientos que los sueños eran una debilidad que debía ser eliminada por cualquier guerrero de los Adeptus Astartes, y los lobos lunares eran, sin duda, los mejores guerreros de entre todos ellos. Pero los tiempos cambiaron, y los lobos lunares se convirtieron en los hijos de Horus. Los hermanos habían dejado de ser hermanos. El padre de toda la humanidad se había convertido en su enemigo. Y pequeño Horus Aximand había comenzado a soñar desde lo ocurrido en Istvan. Cada sueño era básicamente el mismo. Aximand soñaba sobre lo que había ocurrido durante el día. El sueño rememoraba con todo detalle lo que había experimentado, excepto que había alguien más. Alguien se había reunido con él.
Un intruso que se mantenía justo fuera de la vista, oculto en unas sombras lejanas, en la habitación de al lado o en el rabillo del ojo. Aximand no lograba verle el rostro al intruso, pero sabía que estaba allí. Aximand sentía cómo lo observaba, lo oía respirar. Fin de sección. Al principio, pequeño Horus sintió temor de aquellos sueños. Sintió temor ante el propio hecho de haber comenzado a soñar de lo que pudiera decir Abaddon si se enteraba del intruso sin rostro que lo vigilaba en cuanto se dormía. Pero no sentía temor del cambio. Siempre insistía en que el cambio formaba una parte primordial de su carácter. El humor melancólico es proteano, decía. Posee la cualidad propia del otoño. Es transformador, el acelerador de la muerte, el que permite la llegada de los comienzos y de los finales. El otoño limpia el mundo y lo prepara para la renovación. Ese es mi propósito, no tengo miedo. Aunque claro, una vez le colocaron de nuevo la cara, el único aspecto que volvió a tener de verdad no era parecido a sí mismo en absoluto. Fin de sección. Aprovecho el fin de sección para darle la bienvenida y saludar a Buitracker. Bienvenido, amigo mío, un gusto verlo en la transmisión. Y aprovecho para recordarles, por favor, mi querida gente de Terra, que le pongan un pulgar arriba a la emisión en honor al Imperio. Muy bien. Pequeño mantenimiento. Continuemos. Otro cambio que se vio obligado a aceptar por lo ocurrido en Istvan fue la desaparición del Mournival. Cambiar el nombre de la legión o cambiar el color de la armadura habían sido transformaciones que había aceptado de buen grado como esfuerzos positivos de su determinación. No habían cambiado su lealtad, seguían siendo fieles a Horus y al Imperio. Pero el Mournival... La del Mournival había sido una pérdida dolorosa. El pequeño grupo de hijos, de iguales, de hermanos, escogidos para aconsejar al Señor de la Guerra, siempre habría sido algo vital, orgánico. Pequeño Horus todavía llevaba la marca de la media luna en el casco, justo encima de la lente óptica derecha. Habló con Abaddon sobre el asunto mientras la flota efectuaba la traslación hacia el sistema Morada. Se trata de un concepto anticuado, le explicó el primer capitán. ¿No viste de lo poco que nos sirvió en Istvan? Fue la gente la que nos sirvió de poco, no el Mournival, le replicó Aximand. El Mournival siempre estuvo pensado para proporcionar consejos bien ponderados. Se suponía que debía provocar discusiones y diferencias entre nosotros para que de ese modo fuéramos capaces de debatir de forma adecuada cada punto y tener la seguridad de llegar a un razonamiento equilibrado. Abaddon lo miró durante unos momentos con una expresión de desconcierto en la cara. Aximand le respondió con una sonrisa. Hay que admitir que las decisiones que nos vimos obligados a tomar en Davin y en Istvan fueron muy extremas, y que la naturaleza de la disensión fue... Hizo una pausa antes de continuar. ¿Qué fue? Lo presionó Abaddon. Intensa. No podíamos permitir que aquellos que perdieron la discusión siguieran con vida. Así son las cosas. Cuando un asunto es tan grande e importante, aquellos que nos llevan la contraria se convierten en nuestros enemigos. Ellos tenían que decir no, ya que fue su propio no el que consagró nuestro sí. Ellos. Ni Abaddon ni Aximand habían vuelto a pronunciar sus nombres. Los de los antiguos miembros del Mournival quizás sí, Ver-Abaddon, Cyracul, Yanipur y el querido Sejanus.
Hablaban de todos ellos como uno hablaría de sus ancestros queridos. Sin embargo, jamás pronunciaban los nombres de los dos últimos miembros del Mournival que lo habían abandonado. Eran unos recuerdos demasiado dolorosos como para que ni siquiera un ser sobrehumano los soportara. El mecanismo siempre funcionó, insistió Aximand, quien bajó su suave voz hasta dejarla convertida en el susurro de las hojas caídas al rozarse entre sí. Aquello provocó que Abaddon se inclinara más cerca de él para lograr oírlo. Bajo ellos, el enorme puente de mando seguía bulliendo de actividad. El mecanismo siempre funcionó, incluso cuando tuvimos que matar a los disidentes. El método era válido y valioso. El Mournival proporciona equilibrio y garantiza la toma de decisiones correctas. «¿Entonces, quieres reinstaurarlo?», le preguntó Abaddon. «¿Acaso no necesitamos el equilibrio ahora más que nunca?» «¿Quieres reinstaurarlo?», repitió Abaddon. «Jamás se abolió», le respondió Aximand. «Simplemente quedaron unas vacantes». «¿A quién se lo propondrías?» «¿A quién se lo propondrías tú?» Abaddon inspiró profundamente. «A Targost». Aximand se encogió de hombros. «Una buena sugerencia. Sergar Targost forma parte del núcleo de la Legión, como nosotros, pero también es señor de la logia. La logia lo necesita con la mente despejada, no ocupada con los deberes del Mournival». Abaddon asintió al darse cuenta de que tenía razón. «Falcus Kiber», propuso a continuación. Aximand sonrió de nuevo. Aniquilador. Kiber era un verdadero hijo, pero también era el capitán de la Justerin y, por lo tanto, el segundo al mando de Abaddon. Demasiado peso en una esquina de la Legión. «Kiber es un guerrero excelente», empezó a decir. «Calus Ekadon», soltó Abaddon antes de que Aximand tuviera tiempo de terminar. Ekadon, el capitán de la escuadra Guadaña Catulana, otro guerrero de la compañía de Abaddon. Aximand se preguntó si Abaddon comprendía bien en qué consistía el concepto de equilibrio. «Bueno, pues sugiere tú a alguien», le dijo Abaddon. «Taibald Mar». «¿El uno? Es un buen guerrero, pero no tiene las agallas necesarias para la tarea, ni siquiera ahora que se ha librado de la sombra de Moi. Kiber es una buena...» «Gerrod», lo interrumpió Aximand. «Tiene tareas más que suficientes ocupándose de la 13ª ahora que no está Cédire», le contestó Abaddon. «Está más que capacitado para la tarea». «Así es, pero tiene nuevas responsabilidades», insistió Abaddon. «Grael Noctua», fue el siguiente que propuso Aximand. El primer capitán se quedó pensativo. «¿De la 25ª bruja?» «Sí». «Solo es un jefe de escuadra». Aximand se encogió de hombros, tomó una copa de plata de la mesa que tenía al lado y bebió un sorbo. «No hay ninguna regla que implique que los miembros del Mournival tengan que ser oficiales superiores o capitanes. De hecho, si solo lo compusieran oficiales superiores, ¿qué sentido tendría? La base del Mournival la forman el equilibrio y la perspectiva. ¿No sesgaría el punto de vista de un buen jefe de escuadra el juicio de un primer capitán?» «Noctua es un buen soldado», meditó Abaddon. «Un capitán en ciernes. Es joven». «Todos fuimos jóvenes una vez, ese Kyle». Abaddon tomó otra copa, pero no para beber, sino para tener algo con lo que jugar en las manos mientras lo pensaba. «Por supuesto, existen precedentes», apuntó Aximand. «¿Recuerdas a Cyracul? Era jefe de escuadra cuando Litus lo propuso. Tenía una carrera en ascenso, era joven, pero Litus vio las posibilidades que tenía. Tú mismo lo has dicho más de una vez. Cyracul hubiera llegado a primer capitán si no hubiera muerto». «Lo mismo se podría decir de muchos otros», replicó Abaddon.
Deberíamos consultar a Lupercal. ¿Por qué íbamos a hacerlo?, interrumpió Aximand. El Mournival siempre ha sido una entidad autónoma. A Lupercal le gusta que sea de ese modo. Abaddon frunció el entrecejo. Supongo. Entonces, ¿Kibr y Noctua? Sí. ¿Tú te encargarás de Noctua si yo me ocupo de Falcus? De acuerdo. Ponlo junto a ti en la línea de combate en morada, le ordenó Abaddon. Tómale la medida una última vez para estar seguros. Ya conoces ese refrán. Mide 2 veces, corta una vez. Fin de sección. Y ahora, pucha, hay una cuestión que tengo que hacer notar, que también es otro pendiente que vamos a, o sea, también es otro dato que vamos a dejar un poco flotando, que es mejor que no nos spoilemos todavía, pero hay algo por ahí. Y la última vez que yo recuerde, el capitán de la decimotercera era, ¿qué se llama? El asesino sonriente, el rubio de ojos azules, el... Ay, ahorita han dicho su nombre, pues el Luxedire. Ya, y ahora han dicho que ya no es Luxedire y es este otro Gerrod. A ver, no, perdón. Noctua. Este era, ¿no? El nuevo. ¿Quién le habrá pasado al otro? Kiber. Sí, Grael Noctua, de la 25ª, bruja o brulla. Pero bueno, ¿qué le habrá pasado? En fin, eventualmente lo sabremos. Lo que me pregunto ahora es así, sería una buena, ¿qué se llama? Una buena pregunta a responder, es en qué relato o novela comentan eso. O son cosas que quedaron así como que de repente tiraron unos datos así al aire los de la Black Library, no sé. O tal vez en un códex. Como que eso quisiera saber. Pero es raro porque esto no tenía prerequisitos. Pero bueno, tampoco es el fin del mundo. Muy bien, ahora a ver, a ver, espera. Ya, vamos a leer 2 secciones más y ahí hacemos una pausa con ¿qué se llama? Con actividad. Continúo. El recinto mausolítico fue catalogado como uno de los 3 objetivos principales, junto al puerto principal y la ciudad de los ancianos. El recinto se encontraba sobre una meseta elevada situada por encima de Taiyun y del mar de Ena. En el interior de sus grandes estructuras de piedra yacían los muertos de morada, con cada generación previa enterrada en una cibernación ritual para que sus pensamientos y recuerdos colectivos, además de los conocimientos acumulados, estén accesibles y se puedan consultar, igual que si se tratasen de libros en una biblioteca. La toma del recinto mausolítico era responsabilidad de Horus Aximand. La primera compañía encabezaría el ataque contra la ciudad de los ancianos. Lithonan, el comandante general en funciones del ejército imperial, se encargaría de conquistar el puerto, y Gerrod y la 13ª serían su punta de lanza. Me disgustaría verme obligado a perder un recurso como el que representa el recinto mausolítico, le dijo el señor de la guerra al pequeño Horus. Sin embargo, me disgustaría todavía más si perdiéramos esta batalla. Quémalo si la alternativa es salir derrotado. Sí, mi señor, le contestó Aximand. Fin de sección. Y continuamos. Me gustaría verme obligado a perder un recurso como el que representa el recinto mausolítico, le había dicho el señor de la guerra al pequeño Horus. La única luz de la estancia procedía de la hoguera que ardía en un gran cuenco de piedra. Sin embargo, me disgustaría todavía más si perdiéramos esta batalla. Quémalo si la alternativa es...
¿Aximand? Sí, mi señor, le contestó Aximand. Creo que tienes puesta la atención en otro sitio. Lo siento, Lupercal. Pensé durante un momento que... ¿Qué? Que oía respirar, mi señor. El señor de la guerra lo miró con una expresión que parecía divertida. Todos lo hacemos. No, me refiero a... ¿No lo oís? Lo que oigo es tu debilidad, le replicó el señor de la guerra. ¿De dónde procede esa fragilidad, Aximand? Estás muy nervioso. Mi señor, ¿hay alguien más en vuestros aposentos aquí con nosotros? No, no lo hay, lo sé con certeza. Aximand se puso en pie. Entonces, ¿quién es ese? Le preguntó. ¿Quién es la persona que se encuentra de pie allí, al otro lado del fuego? Oh, pequeño Horus, le contestó el señor de la guerra. Comienzas a hablar con la lengua de la locura. Y justo cuando Aximand se dio cuenta de que así era, despertó. Fin de sección. ¡Ay, ¡Ay, era un sueño! ¡Ay, qué notable esta parte! ¡Ay, está para la cagada, pequeño Horus! ¡Ay, me gustó esta parte! Así claro, y sí empezó hablando de sueños, pero después, claro, como que nos han ido hablando de otras cosas y yo ya me había olvidado que el factor ¡Qué huevona! Iba a decir onírico. Hoy me salió orínico. Bueno, uno se puede mear mientras duerme también, así que es una posibilidad. Ay, pero bueno, hoy está pero notable esta parte. Y bueno, doy la bienvenida de vuelta a Patricio y a Albatro, quienes llegan de nuevo. Bienvenidos de nuevo, amigos míos. Y damos la bienvenida a nuestro templario negro, Darío. Bienvenido, amigo mío. Y bueno, aquí estamos con el pobre Horusito Aximandito, todo traumadito. Bueno, no es para menos. Por un momento, yo les juro, estaba pensando, como dijo, hay alguien más aquí, señor, escucho una respiración. Y lo interesante es que en la lectura de anoche, en la otra novela, también solo había un personaje que escuchaba, bueno, no era una respiración, pero era un sonido, digamos, y era una parte así bien loca. Y aquí como que se ha repetido un poquito el trope. Pero aquí durante un momento, mientras no contemplaba que era un sueño, porque no me había dado cuenta ni de lejos, pensé, cuando dijo hay alguien más en la habitación, yo dije, oye, este culeado de mierda de Erebus está aquí. Y bueno, pero bueno. En fin. Pequeño Horus tiene la mirada de las mil yardas. Sí, totalmente. Totalmente. Igual ahí cuando nos los describen en Isban 5 estaba como ya traumado. Pero bueno, ya, entonces dije, ya, como este ha sido un buen, excelente, maravilloso fin de sección, vamos a ir con una de nuestras actividades intermedias. Ya, en este caso, a ver, yo me voy a ausentar por un momento, así que vuelvo enseguida. Por favor, adepto, traiga a nuestro invitado. Pero ¿cómo que quién es el invitado? Si le dije que para el capítulo de hoy era Tarik. Oh, verdad. Bueno, perdón, tuvimos un pequeño inconveniente. El invitado era Tarik, pero si no fuera porque cierta persona lo mató. Oigan, pero a ver, voy a ver qué puedo hacer. Oiga, adepto, y no puede traer a alguien para que se haga una invocación. No lo estoy diciendo como si fuera una cosa herética, no, pues una otra cosa, algo así como tecnológico y avalado por el Mechanicum. Sí, o lo que no sé, diga usted la cuestión que quiera. Sí. Ya, vale, así. Ya, pueden ser grabaciones de cuando estaba vivo. Oiga, deme algo, tengo a la gente esperando aquí, ya, adepto. Hola, soy Tarik Torgadon, querida gente de Terra, y es un gusto estar aquí presente. Estas son unas grabaciones, o como le llaman por aquí, cerca unos memos que dejé antes de que pequeño Horus Aximand
Bueno, en realidad no debería decir eso porque se empezará a notar que esto ha sido escrito por un técnico del Mechanicum. Pero en fin, todos me recordarán por mis excelentes chistes, gente de Terra. Pues ahora tengo algo parecido a un chiste, es más como una adivinanza. Como ustedes bien sabrán, nosotros en una primera instancia pertenecíamos a los lobos lunares. Bueno, pues esta adivinanza tiene que ver con lobos, pero no son exactamente lobos lunares, sino lobos espaciales. ¿Ustedes saben cómo se llama el lobo espacial más caballeroso? Repito la pregunta y bueno, y procederé a responderla porque no creo que puedan lograrlo. ¿Saben ustedes, querida gente de Terra, cuál es el lobo espacial más caballeroso? Pues es Gentleman Roos. Gracias. Gracias por su apoyo, gente de Terra. Volveré en otra ocasión con más chistes para ustedes. Fin de la grabación. Bueno, más bien teníamos ahí unas grabaciones de Tariq para el recuerdo. Son rememoraciones que nosotros teníamos, o sea, no anticipadas, ¿no? Pero sé que parece que estuviera ocultando algo, pero en realidad no estoy ocultando nada, querida gente de Terra. Esto no es nada sospechoso. Ya tengan en cuenta que ustedes si piensan que esto es sospechoso, pues no lo es. Lo que pasa es que nosotros somos gente que valora mucho las rememoraciones, ¿no? Y sabemos que la vida es frágil y cualquier persona en cualquier momento puede morir, ¿no? Entonces por eso vamos construyendo recuerdos y almacenándolos para que así cuando alguien nos falte tengamos material para recordarlo. Si les dijera cuántos teras de grabaciones de chistes de Tariq tengo ahí, dirían, oye, este realmente se dedicó a rememorar. Y ahí tengo que darle toda la razón a... Miren, este nuevo compadre o nueva comadre, no sé, esta nueva persona que nos acompaña, porque es relativamente nuevo por lo que veo, que se llama I am not Omegon. Bueno, esta persona que no es Omegon dice esto no es sospechoso. Claramente esto no es sospechoso, tenemos que darle todos la razón. Le daría un pregunto, pero bueno, ahí le voy a anotar después. Y damos la bienvenida también a nuestro querido bibliotecario, que ahora es de los portadores de la palabra. Ahí hemos ido con unos cambios de legión, pero bueno. En fin. Ese fue nuestro paréntesis, querida gente de Terra. Sé que le daré dos preguntas a esta persona sospechosa. Muy bien, le haré caso a... Esto está aprobado por el amado emperador, pero por supuesto, mira. Atom es translegionario. Por si acaso, para siempre mantener el rigor, así está todo aprobado por el emperador. Ahí está. Mantenemos ahí la aprobación que me ha sido entregada por la administración de Terra. Así que estamos con todo bien. Muy bien. Ay, me imagino que las risas estaban con volumen fuerte. Aquí yo le he bajado el volumen, pero creo que no a la transmisión. En fin, ya tuvimos un momento gracioso para no estar tan apenados con las ausencias que nos recuerda este relato. Así que continuemos para que no nos pise el tiempo. Con su permiso, querida gente de Terra. Reunió a los jefes de escuadra y revisó los datos tácticos. Aximand era quizá el más cuidadoso de todos los capitanes de la 16ª Legión. No era de los que, como por ejemplo Targost, solo querían saber lo fundamental del objetivo o de los que se aburrían con los detalles minuciosos. A Aximand le gustaba saberlo todo, hasta la última faceta de la misión. Estudió los mapas climatológicos, se aprendió de memoria los nombres y las fases de las 18 lunas de morada. También estudió los planos que poseían del recinto mausolítico y ordenó a los arquitectos estratégicos del Señor de la Flota que crearan una simulación sensorial por la que pudiera caminar. Se instruyó en los nombres de todos sus enemigos.
Estaban los forzosos de Taiyun, una división equipada con armas de gran calibre de tropas ceremoniales urbanas cuyo deber por tradición era defender el recinto. El Velo Cadena, un cuerpo de élite bautizado así en honor a la pantalla ritual que rodeaba los tronos de los ancianos de Morada, y que al parecer reforzaban las unidades que defendían el recinto mausolítico. No tenían confirmación de que Meduson o alguno de sus agentes hubiera llegado ya a Morada. Si había vencido a la 63ª flota en la carrera por llegar al planeta, era poco probable que se desplegara en el recinto mausolítico. Esa misión posiblemente se le encargase a uno de sus lugartenientes de confianza, quizá Bion Enricos o a uno de los capitanes de los cicatrices blancas, como Hibou Khan o Kublon Besk. Esperemos que la Quinta Legión esté allí, comentó Lev Goshen, el capitán de la 15ª compañía, que estaría al mando de la segunda oleada de ataque tras la de Aximand. No les gusta nada las defensas estáticas. Seguro que enloquecerán de impaciencia si tienen que esperar un ataque metidos en un sitio así. No hay que subestimar a los cicatrices blancas, le contestó Grael Noctua, el sargento de la escuadra táctica reductora. Goshen levantó la vista del mapa del Strategium para dirigirla a Noctua y captó la mirada de Aximand. Así pues, tiene voz, comentó. Entre las filas de los oficiales superiores de la Legión se habían producido comentarios después de que se anunciara la decisión de Aximand de nombrar lugarteniente a Noctua para el ataque contra el recinto mausolítico. Me han aconsejado que la utilice bien, capitán, le respondió Noctua. El sargento mostraba una cierta reserva, una circunspección que a Aximand le recordaba a alguien. Noctua tenía la cara de un hijo verdadero, pero el equilibrio de humores no era el habitual, ya que no poseía tanta arrogancia carismática y sí mucho intelecto calculador. Abaddon había descrito a Noctua diciendo que era más como una espada que como un Volter. Goshen sonrió. Pues comparte tu sabiduría, Noctua. Tuve el honor de servir junto a un destacamento de la Quinta Legión hace 7 años durante el sometimiento del sistema Tairade. Me impresionó su habilidad en combate. Me recordaron a los lobos. ¿A los lobos lunares?, le preguntó Goshen. A los lobos de Fenris, señor, le aclaró Noctua. Ya son 2 los enemigos que has mencionado, comentó Goshen. Eres consciente de que son nuestros enemigos, ¿verdad, Noctua? Soy consciente de que ambas legiones son absolutamente leales, respondió Noctua. ¿No deberíamos apreciar las cualidades de nuestros enemigos por encima de todo? Goshen titubeó. Para tomar esta explanada de aquí, esta plaza, necesitaremos apoyo aéreo, dijo al mismo tiempo que volvía a centrarse en el mapa. La reunión continuó y Aximand tuvo la sensación durante un momento de que alguien más tenía algo que decir, alguien que había llegado tarde a la reunión y que se había quedado por detrás del grupo de oficiales. Pero allí no había nadie. Fin de sección. Continuamos. He oído decir que estáis pensando en Kyber y en Noctua, le comentó el señor de la guerra. Como es habitual, lo oís todo, contestó Aximand. ¿Y no en Targost? Tiene responsabilidades y no queremos que se distraiga con otras nuevas, le aclaró Aximand. El señor de la guerra hizo un gesto de asentimiento. Movió otra ficha de hueso en el tablero que había entre ellos. De todos sus hijos, Aximand era el que más le gustaban la práctica y la disciplina de los juegos de estrategia. En la estancia había muchos de ellos, la mayoría regalos de otros jefes de combate o de sus propios hermanos primarcas. Regicida, Chatranj, Katuranga, Go, Neftafl, Shadres, Mancala, Satrigion. Era difícil encontrar el mundo natal de un primarca en el que no se hubiese desarrollado un juego de guerra con el que practicar la habilidad de la estrategia. Ezekiel prefería a Targost, ¿verdad?,
le preguntó el señor de la guerra mientras Aximand estudiaba la situación del tablero y pensaba en su jugada de respuesta. Así es, mi señor. Y después de convencerlo para no elegirlo, ¿le confesaste el verdadero motivo o te inventaste algo que le resultase más fácil de tragar? Aximand dudó. Recordó la conversación con Abaddon, en la que había preferido no decir que Targost, el capitán de la séptima compañía, no era un hijo, no un hijo verdadero. Era de ascendencia cathónica. Aximand había preferido no revelar ese aspecto de su negativa. No, empezó a decir Aximand. ¿Se lo dijiste?, lo interrumpió el primarca. No me di cuenta del verdadero motivo, le contestó Aximand con cierta reticencia. Pero te ha resultado curioso cuando lo has hecho, ¿no te parece?, le preguntó el primarca al mismo tiempo que se recostaba contra el respaldo de la silla. Ese Gael y tú, Aniquilador y Noctua, los cuatro sois... ¿cómo lo llamas? ¿Hijos verdaderos? Hijos verdaderos, repitió Aximand. El señor de la guerra lanzó unas breves risas. Así pues, ¿tu decisión se debe a que prefieres la tranquilidad que ofrece una cara familiar o es que existe otra cara que quieres ocultar? Fin de sección. Antes de pasar a la siguiente, conchetumare que me cagaron aquí con los nombres de... O sea, con un nombre de juego. Porque ya, Regicida, fácil. Chatranj, fácil. Caturanga, fácil. Go, fácil. Pero este, Hneftafl. Hneftafl. Bueno, sin la H, así. Neftafl, ya. Neftafl, está ya más fácil. Bueno, era cuestión de repetir. Xadrez, Mancala, Mancala, Satriquión. Ay, los nombres culeados. Pero bueno. Interesante saber que habían varios juegos. Go me imagino que es de los Shagatai Kans, o sea, de los cicatrices, porque ese es como el juego japonés. Pero bueno. Y aprovecho de dar la bienvenida a Juan Miguel. Bienvenido, Juan Miguel. Qué gusto verte. La sorpresa es toda nuestra. Y qué bueno verte. Justamente para que ustedes, los Adeptus Hispanicus, puedan estar, fue que salió más temprano la rememoración. Y bueno, que la pega así me lo permitía el día de hoy. Bueno, continuemos entonces. Uy, y otra cosa más. Aquí estaban diciendo que a este muchacho, al Noctua, que era más parecido a una espada que a un Volter y que estaba bien como que balanceadito y era bien aterrizado y que le hacía recuerdo a alguien. Yo creo que le hacía recuerdo a Garvey. Porque si tiene así como que... bueno, en una parte dijo que tenía el carácter bien balanceado. Dentro de lo que fue el Mornival, el personaje más balanceado, así el que tenía todas las stats balanceaditas, digamos, o todos los temperamentos, era Sejanus, ¿ya? Pero en cuanto a lo de la imperturbabilidad e impasibilidad, era Garvey. Entonces, ojalá que profundicen más en eso. Sería la zorra, sí, sería lo máximo. Muy bien, entonces ya. Continuemos para cachar qué ondas. Y aprovecho para dar la bienvenida. Y finalmente se juntan nuestros dos cachorros. El bienvenido Daniel. Entonces ya están aquí presentes Daniel y Pelícano, que son nuestros dos jóvenes lobos espaciales. Qué bueno ahí estar con la familia así, con harta gente de la familia. Bienvenidos, amigos míos, todos. Ya. Y en cuanto a las sagas de Fenris, todavía no voy a dar información de eso porque estoy estudiando el tema. Solo voy a decir eso. Nos falta un poco, pero estoy estudiando el tema. Así que no se preocupen. En el rato que menos lo esperen,
llegará, así como a pequeño Horus hoy le llegó así totalmente de sorpresa. De hecho, yo con engaños le hablé por el disco así, oye, es que quiero hacer un concurso, así necesito que estén todos ahí para preguntarles si iba a estar, porque si no tenía que cambiar la estrategia. Así que prepárense para ser sorprendidos. Ah, qué bonita frase. Prepárense para ser sorprendidos. Así que eso. Bueno, y no se olviden, lobitos espaciales, que su destino está, pero intrínsecamente ligado al de los 1000 hijos, ¿no? Entonces, como que van de la mano esas dos legiones. Y ahí, zup, tac. Ya, voy a continuar. Continúa. El aire era seco, fresco, con un leve toque de sal. El mar de Ena ocupaba el valle liso formado por una falla que se encontraba bajo ellos, igual que una capa de cristal sobre una alcantarilla. A lo largo de la orilla se extendía la bulliciosa ciudad de Taiyun, abigarrada como si la hubieran construido con restos, con aspecto de ser un pedregal multicolor. En el otro extremo del inmenso valle, más allá del mar durmiente, se veía la línea continua de la pared opuesta del valle, recortada en un color negro aterciopelado contra la luz del amanecer. El cielo tenía una tonalidad violácea, todavía cargado de estrellas y de alguna luna. Hacia el este se veía el falso amanecer del puerto, que ardía desde la medianoche. Aquello había sido obra de Gerrod y de la 13ª compañía. Desde la posición elevada de la meseta del Mausolítico, los edificios del recinto parecían hangares de piedra a la espera de unas gigantescas aeronaves. Los rectángulos, sin ninguna clase de elementos decorativos, estaban cubiertos de una piedra amarilla que se volvía dorada con las primeras luces del día. En algunos puntos estaban unidos por enormes columnatas y pórticos. Las columnas de piedra dorada tenían el tamaño de las antiguas secuoyas. El pavimento era de acero grabado y pulido hasta tener el brillo de un espejo. En el aire se captaba una carga estática y seca, como si cerca de allí estuvieran funcionando unas grandes máquinas electromagnéticas. Los famosos guerreros del velo cadena no aparecieron en el recinto. Sus soldados provocaron un leve retraso en el avance de Abaddon hacia la ciudad de los ancianos. El primer capitán emitió unos informes breves y a regañadientes sobre la resistencia decidida a la que se habían enfrentado. El ataque de Goshen había tomado un bastión situado en la parte occidental de la ciudad. Los defensores aseguraron que eran guerreros del velo cadena, pero Goshen estaba seguro de que no eran más que soldados del ejército regular que afirmaban pertenecer a ese cuerpo de élite para de ese modo parecer más intimidatorios. De todas maneras, no dejó a ninguno de ellos con vida. Los forzosos de Taiyun, con un aspecto magnífico gracias a su equipo de combate de color plata y rojo, formaban el cuerpo principal de la defensa. Los soldados estaban armados con largas espadas y hachas de energía, con armas de plasma, con lanzadores de misiles, con tubos sónicos y con rifles láser. Al entrar en combate, activaban unos escudos de energía segmentados individuales que formaban una neblina capaz de absorber la luz, lo que les daba el mismo aspecto que si estuvieran envueltos en un trozo cortado a mano de una nube tormentosa. Los escudos eran irritantemente efectivos y repelían la mayoría de los disparos a partir de cierta distancia. Cuando el proyectil de un legionario Astartes lograba atravesarlos, ya fuera porque lograra perforarlos o porque encontrara un hueco entre los segmentos, el enemigo que protegía en su interior estallaba, y esa explosión quedaba contenida dentro del propio escudo, del mismo modo que un petardo reventaría una pieza de fruta blanda en el interior de una botella. El sonido que se oía llegaba débil, apagado, semejante al retumbar amortiguado de un tambor lejano. Era exasperante. Los forzosos se encontraban atrincherados entre las enormes estructuras del recinto y estaban consiguiendo detener el asalto de los guerreros de las legiones Astartes. Estaban resistiendo frente a la 16ª. No eran más que humanos, simples humanos. A Aximand le pareció injusto.
Aunque esos escudos de energía no eran los mejores que había visto, sin duda alguna eran tremendamente efectivos gracias a sus monturas individuales y a su portabilidad, lo que proporcionaba la ventaja suficiente a los forzosos como para incomodar a los hijos de Horus. Se trataba de una aberración provocada por las circunstancias. Los soldados humanos, sin importar lo buenos combatientes que fueran, no deberían ser capaces de resistir a los guerreros sobrehumanos. Aximand deseó aplastarlos, pulverizarlos por su atrevimiento, ordenar un bombardeo orbital, un bombardeo de artillería pesada o incluso la intervención de las escuadras de blindados superpesados que se encontraban esperando, igual que inmensos depredadores cocodrilianos bajo el sol naciente a la espera de que diera la orden para bajar deslizándose por la colina y acabar con sus presas. Sin embargo, cualquiera de esas acciones también arrasaría el recinto, ya que los forzosos se protegían en los mismos edificios que estaban defendiendo. Aximand disponía de cierta flexibilidad en las órdenes, pero quería demostrar con claridad que no la necesitaba. Menos de 20 minutos después del desembarco, al ataque contra el recinto mausolítico había quedado estancado y se había convertido en un combate encarnizado. Perdón, no era entonces era él. Voy de nuevo. Menos de 20 minutos después del desembarco, el ataque contra el recinto mausolítico había quedado estancado y se había convertido en un combate encarnizado. Los hijos de Horus y las tropas auxiliares que los apoyaban habían perdido el impulso de avance y la ofensiva se había visto detenida. Todas las ventajas que poseían se habían visto anuladas por el inteligente despliegue de unos soldados profesionales que sabían explotar sus propias ventajas y cualidades. Jade Durso, el segundo capitán de la compañía de Aximand, maldijo por el comunicador a todos los espíritus de la venganza y del destino, pero Aximand sabía que, en realidad, Durso se estaba imprecando a sí mismo. Shakari Scipion, de la escuadra incursora Metallum, informó que él tomaba el mando. Su sargento, el viejo Gaspir Jungvist, había muerto. La voz de Scipion estaba cargada de ira mientras llamaba de forma insistente a un apotecario. Sebsenonius, de la escuadra táctica, informó que ya tenía 2 bajas. En algún lugar, alguien estaba respirando con fuerza. Aximand se puso a cubierto mientras sufría varios impactos y luego levantó la mirada hacia el cielo que se extendía sobre la meseta y que seguía cubierto por la tinta azul oscura de la noche. Sin embargo, los márgenes pálidos se ensanchaban a cada instante que pasaba. Vio 4 de las lunas de morada en el cielo. Una de ellas era de gran tamaño, mientras que las otras 3 parecían estrellas un poco más grandes de lo habitual. Debido a las posiciones relativas que ocupaban, cada una se encontraba en una fase distinta: menguante, creciente, llena, nueva. Ver aquello hizo que se olvidara durante unos momentos de su furia. ¿Qué era todo eso? ¿Una señal? ¿Un augurio? El comunicador emitió un chasquido. La señal del visor le indicó que se trataba de Grael Noctua. «Hay que olvidarse de los Volters, las armas de cuerpo a cuerpo», dijo Noctua. «¿Estás seguro?», le preguntó Aximand. «Si nos echamos encima, esos estúpidos no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir», le contestó Noctua. Aximand sonrió. «¡Armas de combate cuerpo a cuerpo!», ordenó. Se colocó el Volter al cinto y desenvainó la espada. Se trataba de un arma de energía de doble filo, forjada con acero casoniano y con la hoja enteramente grabada. La había bautizado con el nombre de Plañidera, ya que ya tenía el escudo de combate en el brazo izquierdo. No esperó para ver si su orden era obedecida. Salió disparado de su posición a cubierto y los disparos de armas láser chirriaron contra el escudo y las espinilleras de la armadura. 2 grandes zancadas lo situaron en la columnata, por donde avanzó a toda velocidad con la cabeza baja y la espada en alto.
Vio a los primeros soldados de los forzosos delante de él, semiocultos bajo la pantalla que formaban sus escudos y a cubierto detrás de las inmensas columnas desde donde no dejaban de dispararle. Distinguió sus rostros, pálidos y asombrados. Miedo a lo sobrehumano. Aximand había oído a los iteradores hablar de ese estado. También había oído a algunos oficiales del ejército imperial describirlo. La visión de un guerrero del Adeptus Astartes era algo impresionante. Más altos y fornidos de lo que jamás sería un humano normal y con una armadura semejante a la de un semidios. La intención concreta de aquel aspecto general era más que evidente. Un guerrero del Adeptus Astartes era algo diseñado para luchar y matar a todo aquello que no fuera capaz de aniquilarlo por completo. Si veías un Astartes lanzado a la carga contra ti, sabías que tenías un problema muy grave. El simple hecho de mostrarse era más que suficiente para infundir temor. Sin embargo, ver a uno lanzado al ataque era algo que aterrorizaba a cualquiera. Nada con una forma humana debería ser capaz de moverse con semejante rapidez, de un modo tan ágil y poderoso, sobre todo algo que medía más de 2 metros de alto y llevaba puesta una armadura que 4 seres humanos juntos serían incapaces de levantar. La visión de un Astartes era una cosa, pero verlo en movimiento era algo completamente distinto. Los psicólogos lo llamaban el miedo a lo sobrehumano. Era capaz de dejar inmovilizado a cualquiera, de dejarlo con los pies pegados al suelo, de provocarle un bloqueo mental, de hacerle perder el control de la vejiga y de los intestinos. Algo enorme con aspecto de guerrero daba que pensar. Algo enorme con aspecto de guerrero que se movía con la velocidad de una serpiente lanzada al ataque, era el momento en el que descubrías que los dioses caminaban entre los humanos normales y que existía una escala de fuerza y de velocidad superior a la de cualquier mortal, que estabas a punto de morir y que, si tenías mucha suerte, podrías tener el tiempo suficiente de mearte encima. Aximand captó la mirada confusa de los soldados de Morada a los que estaba a punto de destripar y reventar. Oyó a los guerreros de la quinta compañía seguirlo y sintió la alegría de ser uno de los hijos de Horus. Noctua estaba en lo cierto. Habían perdido tiempo y esfuerzo con los bolters y las demás armas de fuego. Los escudos eran lo suficientemente efectivos como para que los porcentajes de eficacia en los disparos fueran malos. Los escudos también eran lo suficientemente efectivos para detener las armas de combate cuerpo a cuerpo, las bayonetas, por ejemplo, las armas a 2 manos, un sable, quizá una espada de energía. Pero no, de momento, una espada de energía blandida por un brazo sobrehumano. Los escudos quedaron despedazados, se partieron con el mismo sonido que un cristal al romperse. Los fragmentos de escudo salieron disparados en todas las direcciones durante un microsegundo después de cada explosión antes de evaporarse. Primero el escudo y después el cuerpo que protegía, la cubierta de energía y luego la carne. La sangre surgió a chorros de las heridas y cruzó el aire matutino para cubrir a Aximand y a las enormes columnas con enormes manchas de sangre arterial. Cada tajo de espada provocó una explosión de vísceras, una neblina roja en el aire, igual que si alguien hubiera reventado un saco lleno de sangre y de trozos de carne. Fuera cual fuese la ventaja de la que habían dispuesto los forzosos de Daijun, la perdieron en el momento que los guerreros más avanzados del imperio recordaron que eran lo suficientemente adaptables para luchar a la antigua usanza, con habilidad para la espada, con fuerza en el brazo y con la preparación propia del combate cuerpo a cuerpo. La quinta entró en el recinto menos de 5 minutos después de que Aximand se lanzara en aquella carga inspiradora. Aximand se lanzó al grueso del combate con 3 hijos a su lado, Cenonius de la escuadra Bail y Gergeradon y Mir Amindasa de la escuadra de asalto Tythonius.
Entraron por el extremo de la gran columnata, bajo un portal llamado la Arcada de las Respuestas. Los forzosos se encontraban apiñados bajo la sombra de la amplia entrada, dispuestos a defender los accesos orientados hacia el sol de la galería oriental mausolítica. Los disparos parecían una lluvia de neón que cruzara el lugar de forma horizontal. Los rayos de energía y los proyectiles trazadores brillaban con más intensidad bajo la sombra del enorme portal. Los hijos de Horus se lanzaron contra la línea de defensa con la cabeza agachada y los escudos en alto para repeler los disparos enemigos antes de aplastar a los forzosos como si de una masa de manifestantes violentos se tratara. Los soldados enemigos salieron despedidos en todas direcciones con los escudos todavía activados y rodaron como si fueran envolturas de luz. Se produjo un crujido, la sensación de un choque multitudinario, de miles de cuerpos moviéndose como si fuesen una sola masa. También había cuerpos bajo las botas y las manos se engarfiaron inútilmente. Las armas dispararon a quemarropa. Los hijos de Horus penetraron más profundamente. Sus escudos eran arados y arietes, sus espadas guadañas y hoces. Los soldados enemigos cayeron con las entrañas desparramadas detrás de los escudos inservibles que no dejaban de soltar chispas, con la sangre saltando a borbotones en los campos de energía casi destrozados. Las hojas de las armas se hundían en los enemigos y los lanzaban por el aire, que cruzaban manoteando y pataleando por encima de la multitud para caer luego sobre los cuellos y los hombros de sus camaradas. Algunos morían y permanecían en pie por la presión de los demás cuerpos. Los pavimentos pulidos estaban cubiertos de grandes charcos de sangre. La enorme mancha que se formaba bajo la masa de combatientes se extendía por todo el acero grabado, cada vez más ancha y amplia, de un color carmesí intenso bajo la luz del sol y escarlata en las sombras. Rodeaba las bases de las columnas y convertía en islas los pilares y los pedestales. Las voces aullantes de los soldados de los forzosos quedaban ahogadas por el zumbido de los escudos protectores o atenuadas por los amortiguadores de sonido de los sistemas de comunicación de los legionarios astartes. La mayoría de los sonidos que le llegaban a Aximand eran los impactos de cada mandoble, cada tajo, cada espadazo. Plañidera estaba enrojecida hasta la empuñadura y de la hoja cargada de energía surgían volutas al quemarse la sangre. El brazo de la espada de Aximand también estaba cubierto de sangre hasta el codo y le caía goteante por los bordes del avambrazo. La abultada parte central del escudo estaba abollada y cubierta de restos y de materia cerebral. Pero, por encima de todo, oía la respiración. Zenonius pasó a su lado con el escudo en alto y tajó cinturas, caderas y costillares con amplios mandobles horizontales con los que reventó escudos y partió por la mitad a más de un oponente. Se trataba de una maniobra mecánica devastadora, casi un movimiento de cosecha que tenía más de agrícola que de militar. Se estaba despejando el camino en dirección al recinto mausolítico. Al igual que un trabajador en un campo de cereal listo para ser cosechado, cortaba una fila tras otra blandiendo la espada de un lado a otro con movimientos semirrotatorios. Amindasa, que se encontraba a la izquierda de Aximand, se lo tomaba más como un deporte. Su espada era más corta y se dedicaba a jugar con los oponentes a los que se enfrentaba, como si buscara entrar en combate cuerpo a cuerpo con ellos para comprobar sus habilidades. Buscaba espadas con las que trabarse, que tuviera que desviar. Nadie respondió a su desafío. Todos estaban demasiado ocupados intentando apartarse de su ataque de Matarife. Amindasa prefería propinar grandes mandobles hacia abajo, unos tremendos tajos que lanzaba tomando impulso desde atrás del hombro, que machacaban a sus oponentes y los derribaban a sus pies. Aximand lo oyó llamar a gritos a sus enemigos, desafiándolos para que le plantaran la cara. No dejó de insultarlos por sus intentos de huir. Mataba a sus oponentes sin importarles si estaban de frente o de espalda.
Por su parte, al igual que Geradon, Aximand prefería una forma de asalto en masa más reglamentaria. El escudo a la altura de los ojos y utilizado como ariete. La espada a la altura del pecho y con la punta hacia adelante. Y sin que dejara de pinchar una y otra vez como si fuera un afilado pistón por debajo del borde del escudo. Atravesaba enemigos de una manera incesante. La impresión que daba era la misma que lanzar una pieza de fruta redonda y pesada contra varias filas de soldados de juguete para ver cómo acababan derribados y desperdigados. El asalto fue tan feroz que de la primera fila de combate salía una leve neblina marrón de sangre vaporizada que subía hacia el sol. Zenonius alcanzó la entrada de la galería oriental mausolítica y mató a una docena de enemigos que rodeaban la fuente y el estanque ornamental de la enorme y soleada antesala. Las cohortes cada vez más numerosas de Aximand lo seguían de cerca por la columnata. El lago de sangre era tan profundo y caudaloso que ya iba tomando fuerza a medida que crecía y se extendía. Los cuerpos que yacían sobre el suelo pulido rodaban bajo su corriente de un lado a otro, igual que trozos de madera de un naufragio atrapados en la crecida de un río. Aximand siguió a Zenonius hasta la entrada de la galería. Las paredes eran enormes y la altura de la estancia era impresionante, aunque la superficie del lugar en sí era pequeña, limitada a una reducida zona cuadrada con una fuente en el centro. La parte superior estaba abierta al cielo para que la luz del sol pudiera entrar e iluminar aquel espacio tranquilo, el suelo pulido, el agua cristalina y los detalles de cálices y flores tallados en la figura central de la fuente. El suelo estaba cubierto de charcos de sangre que rodeaban cuerpos tendidos y armas destrozadas. Los bordes del cuenco de la fuente estaban manchadas con huellas sanguinolientas de manos donde los soldados enemigos se habían apoyado intentando ponerse en pie mientras morían. En las paredes recubiertas de tallas decorativas intrincadas se veían las largas manchas de sangre con forma de cola de caballo o de hoja de helecho provocadas por los chorros de sangre salida a presión. Algunas alcanzaban una altura de 5 o 6 metros. Aximand avanzó con cuidado. El lugar casi estaba tranquilo. El estruendo del combate en el exterior, que llegaba amortiguado por las paredes, resonaba más bien como el retumbar de una tormenta lejana. Zenonius avanzó en cabeza y solo se detuvo un momento para rematar a un enemigo moribundo. Amindasa apareció bajo la luz del otro extremo de la antesala con la espada sibilante por la sangre que se estaba quemando en la afilada hoja. Había llegado por otra parte de las entradas. 2 soldados de los forzosos y un docente del recinto se abalanzaron contra él y Amindasa se volvió para recibirlos con la punta de la espada. Aximand oyó de nuevo la respiración. Estaba cerca. Más cerca todavía que antes. Más cerca que el latido de una vena en la frente. La respiración, la sensación de aquella presencia lo habían seguido más allá de los sueños hasta formar parte de su vida diaria. Se había acercado más y más, hasta que la había notado sobre el mismo hombro. En esos momentos sonaba como si estuviera dentro del casco, como si hubiera 2 cabezas en su casco. Aximand dejó de respirar para comprobar si se trataba de un truco acústico, un eco de su propia respiración. Silencio. Estaba a punto de comenzar a respirar de nuevo cuando empezó otra vez, baja pero cercana, lenta y apagada, igual que el susurro de un mar en calma. ¿Dónde estás?, preguntó. ¡Repita!, gritó Amindasa por el comunicador. ¡Especifique, señor!, dijo Geradon. Nada, se apresuró a contestar Aximand. Continuad.
Había sido estúpido, muy estúpido dejar que lo manejara de ese modo, dejar que le hiciera hablar de ello y hacerlo en voz alta. Solo estaba hablando consigo mismo, era un truco de su propia mente, solo le estaba hablando a su miedo. Y se suponía que un Astartes no tenía miedo, lo mismo que no tenía sueños. Tenía miedo, y sabía que ese miedo desaparecería en el mismo momento que consiguiera identificar al desconocido, en el momento que la cara del intruso quedara a la vista. El pequeño Horus Aximand no le tenía miedo a nada, salvo a lo desconocido. Un soldado de los forzosos cargó contra él, salido de las sombras, con una lanza en las manos. La punta de la hoja del arma titiló con un destello azul, un filo fotónico. Aximand se echó a un lado, movió el escudo y derribó a su oponente. El golpe le rompió el escudo corporal y le partió un brazo. Dejó escapar un aullido. Aximand ya estaba a punto de ponerle un pie encima y acabar con él cuando otros dos lo atacaron. Giró sobre sí mismo con mayor velocidad, con mayor urgencia. Blandió a Plañidera hacia atrás con un tajo que partió la punta de las lanzas que lo atacaban. Las puntas romas se estrellaron contra la ceramita de la armadura y se partieron. Reventó a uno de sus atacantes con un mandoble que rompió el escudo y destripó al soldado que protegía. Al otro le propinó una patada que lo lanzó de espaldas y aplastó tanto al hombre como a la cubierta de energía contra una de las paredes de la antesala. El impacto desconchó la pared y provocó una pequeña lluvia de esquirlas. Aximand se le echó encima y le clavó la espada en el pecho. Plañidera atravesó el escudo, al individuo y a la pared que tenía detrás. El soldado se quedó clavado por un segundo, como si fuera un insecto de muestra en una almohadilla acolchada. El escudo corporal parpadeó y titiló mientras se cortocircuitaba. Aximand sacó la espada de un tirón y el hombre cayó al suelo. La respiración había estado muy cerca. Avanzó hasta atravesar otro portal alto y entrar en una de las estancias principales del recinto mausolítico. El espacio era inmenso y el aire resplandecía con una luz amarilla. La sensación era la misma que entrar en el cielo. Los muertos delgados, tranquilos, amortajados de morada, estaban suspendidos a su alrededor en el interior de tubos de cristal transparente, sostenidos de forma horizontal sobre columnas de luz. 1.000.000 de cuerpos enmarcados en luz, cristal y energía gravimétrica, todos unidos en cibernación. Sebsenonius, de la escuadra táctica Bale, se encontraba en mitad de la estancia, muerto en el suelo. Lo habían partido por la mitad como si fuera un simple molusco. Ver aquello tendría que haber sido más que suficiente para poner en guardia a Aximand en el máximo nivel de alerta. Pero la respiración sonaba con más fuerza que nunca, y a pesar de sus instintos sobrehumanos, se esforzó por determinar de dónde venía. Así pues, el primer golpe lo pilló por sorpresa. Su oponente lo atacó por el flanco. Solo por pura fortuna, el escudo de Aximand absorbió el grueso de la fuerza del golpe. La espada del atacante partió el escudo y llegó a cortarle el antebrazo. Aximand trastabilló hacia atrás, iracundo y sorprendido. Iracundo por aquella distracción. Sorprendido por la inmensa fuerza del oponente que lo atacaba. Aximand se recuperó y detuvo el siguiente golpe con la espada. Se enfrentaba a un legionario Astartes, un gigante modificado cuya armadura de color negro brillante estaba cubierta de implantes y sobre la que contrastaba una insignia blanca. Era un capitán veterano de la 10ª Legión, los Manos de Hierro de Medusa. Aximand pensó durante un momento que se trataba del propio Shadrach Meduson en persona. El guerrero tenía la estatura de un jefe de combate y mostraba los símbolos del clan Sorgol. Sin embargo, el contacto visual por medio de la pantalla del visor identificó a su oponente como Bion Enricos, el lugarteniente preferido de Meduson. La espada de Enricos era una larga hoja forjada en acero de Medusa y repleta de implementaciones. Se movieron por la sala de cibernación danzando como un par de bailarines y no dejaron de intercambiar golpes.
Enricos representaba un desafío mucho mayor que todos los soldados junto a los que Aximand ya había matado ese día. La habilidad del medusiano era formidable. Su fuerza modificada era muy superior a la de Aximand. Su velocidad era impresionante. Durante un momento, Aximand se preguntó si, por fin, estaba experimentando en sus propias carnes el miedo a lo sobrehumano. Lucharon mientras se dirigían hacia el centro de la estancia, donde la gran columna que formaba un enorme generador de bioestasis se alzaba como el altar de un templo, dorado y cubierto de figuras angelicales. Los cuerpos encerrados en cristal salían de forma radial de esa estructura, una fila tras otra, todas ellas suspendidas en el aire. Unas enormes estatuas blancas, unos semidioses cubiertos con largas capas brillantes como la nieve, se arrodillaban en gesto de obediencia ante el bloque central. La armadura negra con rebordes plateados del guerrero de los manos de hierro brillaba como aceite lubricante bajo la extraña luz del recinto. Su espada se movía como una cinta de luz. Aximand consiguió atravesar la experta guardia defensiva de su oponente y lanzó un golpe con la empuñadura que impactó de refilón en la placa pectoral de Enricos, en la que abrió una grieta. El mano de hierro respondió plantando los pies, parando el golpe de su espada y lanzándose hombro por delante contra él. Pequeño Horus salió despedido de espaldas y se estrelló contra la fila de cibernadores más cercana. Las cubiertas de cristal reventaron y los fragmentos salieron disparados por el aire, donde reflejaron la luz como pétalos en primavera. Los tubos de cibernación se estamparon unos contra los otros y se rompieron. Algunos quedaron apartados del campo de gravedad artificial y se desplomaron contra el pulido suelo de metal. Las conexiones de energía se cortocircuitaron y los cuerpos desecados salieron a la luz. Bion Enricos pasó por encima de los cristales rotos y huesos secos, despedazándolos por completo. Apartó de su camino las fundas cristalinas que todavía flotaban en el aire. Este se llenó de un fuerte olor amargo a resinas y especias de conservación. Aximand se esforzó por ponerse en pie. Varias descargas de energía oscura y de aspecto peligroso surgieron como chispazos sinápticos de la zona afectada del sistema interior del recinto. Los estallidos multicolores subían enroscándose, convertidos en llamas por las capas doradas de la estructura aún intacta. La estancia se llenó de un sonido armónico inquietante, semejante al de 1 millar de gargantas que sonaran a través de una señal de comunicación de baja calidad. Enricos llegó a la altura de Aximand. Plañidera le propinó un tajo en la placa facial de la armadura y le reventó una de las lentes de visión antes de abrirle un surco a lo largo del estómago y la cadera. Enricos le lanzó un tajo que lo habría decapitado si la hoja hubiera medido un palmo más. Aximand consiguió hacer retroceder al jefe de batalla medusiano a lo largo de la alfombra que formaban los fragmentos de cristales pulverizados y los restos momificados. Su siguiente golpe acertó en el muslo de su oponente y algo plateado, parecido al mercurio en estado líquido, surgió de la brecha. Enricos lo derribó de nuevo. Aximand no tuvo muy claro cómo había ocurrido, pero el impacto le hizo retemblar el cerebro dentro del cráneo y le llenó la nariz y la boca de sangre. Quedó boca abajo y buscó a tientas la espada que se le había caído, aturdido, conmocionado y vulnerable. Alzó la mirada preguntándose por qué Enricos no había acabado ya con él. Amindasa, de la escuadra Tythonius, había entrado en combate cuerpo a cuerpo con él después de conseguir abrirse paso hacia la estancia, y Geradon lo seguía de cerca. Las andanadas retumbantes y repetidas de las armas en el exterior indicaban que el ataque había penetrado hasta el área principal del recinto y que los forzosos se batían en retirada. Amindasa había sufrido varias heridas mientras se abría paso hasta el lugar y movía el brazo con lentitud. Su llegada le había salvado la vida a Aximand, pero eso también había condenado a Amindasa. Enricos era muy superior en el manejo de la espada. Antes de que Aximand, que seguía aturdido y escupiendo sangre, tuviera tiempo de ponerse en pie, Enricos ya le había propinado un mandoble a Amindasa que lo partió del hombro izquierdo a la cadera derecha.
Simplemente lo cortó de un tajo, de forma diagonal, de un solo golpe. Las dos partes en las que quedó dividido cayeron con fuerza al suelo, convertidas en dos guiñapos de carne envueltos en una serie de chorros apocalípticos de sangre. Geradon se lanzó a la carga contra Enricos y este lo derribó hacia un lado. El hijo de Horus se estrelló contra otra hilera de cristales tumbas verticales. Aximand le atravesó la espina dorsal con plañidera y la punta partió el áquila de la placa pectoral de Enricos. El mano de hierro se desplomó de rodillas y luego de bruces, con la cara contra el suelo. Aximand le puso una rodilla en la espalda y le quitó de un golpe el casco. El pálido rostro de Enricos estaba vuelto de lado, con la mejilla pegada al suelo. La piel blanca estaba cubierta de gotas de sangre de color rojo oscuro. «Reza para que esta sea la muerte que te lleve, traidor», le espetó Aximand. «Otras muertes serían menos compasivas». Enricos dijo algo con voz gorgoteante. «¿Qué?», le preguntó Aximand al mismo tiempo que le apoyaba la punta de la espada en el cuello. «No eres la presa que esperábamos», susurró Enricos. «¿Presa? Sabíamos que no podríamos venceros, así que decidimos haceros daño. Creímos que valoraría el recinto mausolítico por encima de todo y que encabezaría esta parte del ataque en persona». ¿Se supone que esto era una trampa para Lupercal? «Que arda para siempre». Aximand se echó a reír. «Pero tu señor es un cobarde y un traidor», murmuró Enricos. «Te ha enviado a ti en su lugar». «Pues por lo que parece, yo soy más que suficiente», le replicó Aximand. «¿Qué es lo que esperabais conseguir?» Enricos soltó un gorgoteo. «Te he preguntado de qué clase de trampa es un único guerrero genético. Te he preguntado que qué clase de trampa es un único guerrero genético». Enricos no le contestó. Había perdido ya la última gota de vida. Aximand se puso en pie y le propinó una patada al cadáver. Geradon ya se había recuperado. «¿Qué es lo que te ha dicho?», quiso saber. «Tonterías, nada más que tonterías. Estaba desesperado», le contestó Aximand. «Se suponía que era una trampa, pero entonces, ¿por qué estaba solo?». El sonido de la respiración había vuelto. Aximand se volvió con lentitud y se dio cuenta de que se trataba del sonido de fondo del recinto mausolítico, del lento murmullo palpitante del sistema de cibernación. Era el latir de los muertos dormidos. Se sintió estúpido. En cuanto acabara aquella misión, se dedicaría a meditar. Se limpiaría la frente de los temores y los sueños que había acumulado. Purificaría sus pensamientos y expulsaría las debilidades. Para servir al señor de la guerra debía ser siempre un arma bien templada. Se había vuelto blando. Había llegado el momento de entregar de nuevo su mente y de convertirse en una imagen más fiel de Lupercal. Aximand abrió el canal de comunicación y observó con detenimiento la situación. Buena parte del recinto se encontraba ya en manos de la 16ª Legión. Grael Noctua le informó de que la galería occidental y las rutas de acceso estaban aseguradas. Aximand ordenó que varias escuadras acudieran a la galería oriental, a su posición. También ordenó que se cerraran todas las vías de acceso. Miró a su alrededor, a la sala de cibernación. El sistema había sufrido algunos daños, pero no demasiados. Las instalaciones se encontraban básicamente intactas y bastaría un poco de insistencia para que los tecnoadeptos de la morada las repararan por completo. Las enormes estatuas blancas de los semidioses con capas brillantes como la nieve, las que estaban de rodillas en acto de obediencia alrededor del gran generador central de bioestasis, habían desaparecido. «Un momento»,
empezó a decir Aximand. El equipo de eliminación de los Cicatrices Blancas se abalanzó contra ellos. Los 5 asesinos de la Quinta Legión se habían desprendido de las capas blancas que habían utilizado para disfrazarse. Habían utilizado polvo de tiza o alguna clase de polvo funerario para cubrir los bordes carmesíes de sus armaduras. Los cascos tenían el morro en forma de pico de ave, lo que indicaba que se trataba de servoarmaduras de la clase Corvus. Al parecer, Lev Goshen se había equivocado, y mucho. Los Cicatrices Blancas sí que tenían la paciencia necesaria para esperar. Lo que en terreno abierto eran ataques veloces de precisión y retirada, cuando combatían en un terreno urbano se convertía en sigilo y en emboscadas fulgurantes. La advertencia de Grael Noctua había sido más que acertada. El primero ya se le había echado encima. Se trataba de Hibou Khan. Aximand lo identificó por los emblemas de rango de las insignias de la compañía. Lo que intentaban era el burkuchi, o corte de la cabeza. El término procedía del arte de la caza con águilas chogoriciana, el gran aquilug, en el que se utilizaban a las aves para hacer salir y aislar al toro líder de una manada. Una vez moría ese toro, la manada se deshacía. Su intención había sido decapitar a la 16ª. Al verse frustrados en ese intento, iban a conformarse con otras presas, otros toros más jóvenes, los capitanes de la compañía. Aximand aportó de un golpe a Hibou y le rompió el arma con el filo de plañidera. Otro cicatriz se lanzó al ataque contra él y detuvo su ataque al mismo tiempo que oía a Geradon gritar al resultar atravesado por 2 espadas. Aximand golpeó con la espada la parte superior del casco con pico de cuervo del siguiente atacante. De repente, no todo el rojo que decoraba la armadura del Cicatriz Blanca era barniz escarlata. Empuñó el Volter. Los disparos retumbaron por todo el recinto mausolítico. Una nueva oleada de guerreros de los Cicatrices Blancas y de los Manos de Hierro se lanzaron al ataque. Las escuadras de la compañía de Aximand se enfrentaron a ellos, Volter contra Volter. El pequeño Horus siguió luchando, superado en número, y mató a otro Cicatriz Blanca al que disparó a quemarropas contra una de sus lentes de visión. Luego ordenó por el comunicador a Noctua y a sus demás lugartenientes que acabaran con rapidez con aquel combate. Para alertarlos de que el enemigo buscaba a los capitanes como presa, para que se dieran cuenta de que ya no se enfrentaban a los forzosos de Taijun o al Velo Cadena, que se enfrentaban a los guerreros sobrehumanos del Adeptus Astartes. Hibou Khan ya había conseguido ponerse en pie de nuevo. El Cicatriz Blanca empuñaba la larga espada de acero medusiano que Enricos había blandido. El primer golpe dejó una muesca en plañidera y el segundo desbarató la guardia de Aximand. El tercer golpe impactó de forma vertical en la mejilla del capitán, en una línea que comenzaba justo por encima de la lente derecha donde mostraba su marca del Mornival. La ceramita reforzada del casco no pareció capaz de detener en absoluto el acero medusiano. Aximand cayó. De repente había mucha sangre y no era capaz de determinar con exactitud su origen. Vio algo en el suelo de acero grabado delante de él. Era el visor y la sección frontal de su propio casco, toda la placa facial. Había quedado cortada por completo, arrancada de cuajo, como si lo hubiera separado del resto de una cizalladora industrial. Y no estaba vacía. La reconstrucción de la cara le dejó una cicatriz. Le cambió la expresión del rostro por completo y alteró el asentamiento de los músculos. De alguna manera, aquel error, aquella imperfección, lo hizo parecerse más a Horus, no menos. Noctua condujo a sus escuadras hacia la galería oriental en un rápido contraataque y rompió por completo el Burkuchi. Hibou Khan no tuvo la oportunidad de rematar su misión. La mayoría de los marines espaciales fieles se vieron obligados a retroceder hasta el área que ocupaban Lev Goshen y sus escuadras de exterminadores. Hibou Khan consiguió huir después de matar con sus propias manos a 12 guerreros de la compañía de Aximand, lo que le ganó una plaza en la lista de futuros muertos de Aximand. Le forjaron un nuevo casco, con la señal de la media luna sobre el ojo derecho. Los maestros armeros ya estaban ocupados en grabar sendas marcas del Mordival a los cascos de Grael Noctua y de Falcus Kiber.
Cuando le mostraron a Aximan las piezas de su viejo casco, vio que la hoja enemiga había cortado por la mitad la marca de la media luna. Si hubiera sido un ser humano proclive a las supersticiones y a los malos augurios, habría considerado aquello como una muy mala señal. Pero no le tenía miedo a los cambios, y ni siquiera era un ser humano. Había tenido un último sueño mientras se encontraba en estado de estasis bajo la cuchilla del cirujano. Por fin había quedado desvelada la identidad del intruso sin rostro. Aximand se había sentido un poco aprensivo ante la posibilidad de que la cara del intruso fuese la suya o una parecida, y el laborioso y largo proceso psicológico que necesitaría como consecuencia de ello. Sin embargo, no lo era. Mientras le recolocaban la cara, soñó con el rostro de otro. Era el rostro de Garviel Loken. Cuando Aximan se despertó, notó cierta alegría y alivio. Un hombre no podía tener miedo de los muertos, y Loken estaba muerto, y eso era algo que no iba a cambiar. Tampoco le tenía miedo a los cambios. Él siempre insistía en que el cambio formaba una parte importante de su carácter. El humor melancólico es proteano, decía. Posee la cualidad propia del otoño. Es transformador, me convierte en el acelerador de la muerte, el que permite la llegada de los comienzos y de los finales. A mí me crearon para despejar este mundo y dejarlo preparado para la renovación, para cambiar el orden de las cosas, para eliminar al falso y entronizar al verdadero. Ese es mi propósito. No tengo miedo. Aunque claro, una vez le colocaron de nuevo la cara, el único aspecto que volvió a tener de verdad fue el de ser invencible. Fin del relato. Hoy estuvo muy bueno. Bueno, por lo menos a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Denme un instante, por favor, para ver una cosita. Ya, perfecto. Estamos. Ya. Hoy, la parte de la batalla, no sé por qué, hoy me ha resultado mucho más imaginable. A ver, no sé cómo decirlo. Más fácil de imaginar. En general, las descripciones son así súper buenas, ¿no? Y pienso que dan muchas facilidades a la imaginación para crear la imagen mental, ¿no? Pero en el caso de hoy, sobre todo esa parte donde decía que el Bios Enricos agarró y le tiró el espadazo así en diagonal y como que las dos partes cayeron pesadamente al suelo porque lo partió en dos. Oye, así como que la vi así, pero claramente, así hasta en cámara lenta cayendo la huella así. No, espectacular, espectacular. Se las mandó aquí el Danielito Abnet. Y bueno, así si le doy una repasada al relato, encuentro que estuvo espectacular, me gustó harto. Lo de la respiración, el hecho de que al final como que sueña con Garvey. Desde muchos puntos de vista estuvo muy, muy bueno. Me gustó. ¿Para qué? Bien, bien logrado ahí, pequeño Horus. Así tu relato estuvo bien, bien actuado, bien actuado. Así que estás entre los nominados al Oscar. Hoy, lo que sí he quedado así mega, mega curioso en qué es lo que le pasó en la cara. Bueno, supongo que eventualmente nos vamos a pillar con esa lectura o con ese dato. ¿Y qué le pasó a Luke Sedire? Esas son las grandes, ¿qué se llama? Las grandes dudas que tengo por ahora. Y por un momento, como ahora decía que pequeño Horus, debido a la operación, ahora estaba más parecido a papá Horus. Y como aquí el Bios le había dicho, puta, nos queríamos pitear a la cabeza de los hijos de Horus y qué sé yo, y como estaban incluso los cicatrices blancas ahí ocultaditos para piteárselos, en un momento pensé,
Hoy no vaya a ser que Horus haya agarrado ahora que está parecido, le haremos la Yo Soy Alfarius y mándenlo Ah, no, pues, pero Horus es mucho más grande, pues no podrían hacerlo pasar por un imitador o algo así. Bueno, tal vez si lo ponían en armadura de exterminadora, pequeño Horus Aximand, ahí podían hacer creer que era Horus y lo mandaban ahí a su muerte falsa. Pero bueno, claramente no fue eso.